día tengan todos ustedes. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en una cápsula, la cápsula número 4 de la materia simulación de yacimientos y optimización de producción. Bueno, antes de dar inicio a esta cápsula número 4, voy a comenzar compartiéndoles mi pantalla para que puedan ver la presentación. Ahora sí, damos inicio a nuestra cápsula. Introducción. El modelo de fluidos y el análisis de las propiedades de la roca son dos aspectos fundamentales en la simulación de yacimientos petroleros. La interacción entre los fluidos y las rocas dentro de un reservorio afecta directamente la producción y la eficiencia de las técnicas de extracción. El modelado preciso de estos elementos nos va a permitir simular el comportamiento de un yacimiento bajo diferentes condiciones de operación, optimizando la producción y minimizando los costos. En esta presentación vamos a explorar cómo se modelan los fluidos que se encuentran en el reservorio, cómo se determinan las propiedades de la roca y cómo estas propiedades van a influir en la extracción de los hidrocarburos. Además, veremos cómo el modelado de estos elementos se integra en la simulación general de los yacimientos. Bueno, en primera instancia, en esta cápsula número 4, vamos a hablar sobre el modelado de fluidos y las propiedades de la roca en los yacimientos petroleros. Bueno, cada uno de estos temas son esenciales porque juntos determinan cómo se comporta el petróleo y el gas dentro de un reservorio y cómo pueden producirse de manera eficiente. Primero vamos a hablar del modelado de fluidos. Los hidrocarburos en un yacimiento no son sustancias puras, sino es una mezcla de compuestos que van a cambiar según su fase y de las condiciones de presión y temperatura. Para representar todo esto, se van a utilizar modelos termodinámicos que permiten predecir su densidad, viscosidad, compresibilidad, relación gas-petróleo y otras propiedades. Existen dos tipos de modelos o enfoques principales. El primero es el modelo Black Oil, que como ya les decía, simplifica los fluidos en tres fases: petróleo, gas y agua, con propiedades promedio. Y también tenemos otro modelo muy reconocido que es el modelo composicional, que describe la mezcla en función de varios componentes químicos y resulta más preciso en yacimientos de gas condensado o en procesos de inyección de gas. Ahora, al hablar de la roca, aunque solemos imaginar al yacimiento como un gran tanque que en el cual se encuentra el petróleo atrapado, en realidad no es así. El petróleo se encuentra atrapado en roca. Es por eso que las propiedades petrofísicas determinan en gran medida el potencial de la producción y entre ellas van a destacar la porosidad, la permeabilidad, la saturación y la presión capilar. Ahora, el modelado integrado de los fluidos y roca nos va a permitir simular con realismo el flujo del yacimiento. Por ejemplo, una roca con alta porosidad pero baja permeabilidad puede almacenar mucho petróleo, pero producirlo lentamente. O un fluido de alta viscosidad va a requerir métodos especiales para desplazarse. Y así la combinación de ambas dimensiones, fluido y roca, es la clave para diseñar estrategias de explotación eficientes, ya sea para producción primaria, secundaria o para métodos de recobro mejorado. En resumen, entender cómo se comportan los fluidos, cómo responde la roca, es lo que va a hacer posible predecir la vida productiva de un yacimiento petrolero y nos va a ayudar a planear y plantear su desarrollo de una manera rentable, que es lo que pues todos buscamos, o bueno, todas los inversionistas buscan. Modelado de fluidos y propiedades de la roca en yacimiento petrolero. Bueno, para dar inicio, el modelado de fluidos en un yacimiento petrolero es esencial para predecir cómo los hidrocarburos se mueven y se comportan dentro del reservorio, lo cual influye directamente en la estrategia de extracción. Las propiedades de la roca, como la porosidad y la permeabilidad, son determinantes en la capacidad del yacimiento para almacenar y permitir el paso de estos fluidos.
¿Qué fluidos, a qué nos referimos por fluidos en un yacimiento? Al petróleo, el gas y agua. Y las propiedades de la roca, pues como ya se mencionó, es la porosidad, la permeabilidad y pues la saturación. Por porosidad, la porosidad nos va a indicar el volumen de espacio vacío donde puede almacenarse un fluido. La permeabilidad mide la facilidad con la que estos fluidos se mueven a través de la roca. Ahora, la saturación describe la proporción relativa de petróleo, agua y gas en estos poros. Otro concepto también es la presión capilar o permeabilidad relativa, que que estas gobiernan cómo interactúan las diferentes fases dentro de un medio poroso o del mismo poro. ¿Cuáles son las propiedades de los fluidos en un reservorio? Bueno, el petróleo se presenta en diferentes formas dependiendo de su temperatura, presión y su viscosidad, afectando así el flujo. El gas generalmente se encuentra en la parte superior del reservorio. La compresibilidad del gas influye en su comportamiento. En el agua, en muchos reservorios, el agua se presenta como agua conata o se inyecta para mantener la presión del yacimiento. Y básicamente aquí, como podemos ver en esta gráfica, cómo afecta la presión del yacimiento con respecto a la temperatura del yacimiento, encontrando aquí en esta zona, en la zona de burbujeo, nuestro punto crítico, que es donde, el punto crítico es donde pasamos a la siguiente fase, donde aquí se deja de pasar lo que es el petróleo en su estado líquido y comenzamos ya con los gases o un yacimiento ya de gas condensado. Vamos a ver cuáles son las propiedades de la roca. Bueno, las propiedades de la roca, como ya se habló, hablamos como porosidad, permeabilidad, saturación, presión capilar. La porosidad ya quedó claro que es la cantidad de espacio vacío que una roca puede almacenar y se mide en porcentaje del volumen total de la roca. La permeabilidad mide la facilidad con la que los fluidos pueden fluir a través de esta roca y todo esto depende de los tamaños y la distribución de los poros. La relación entre estas ambas propiedades es que las rocas con alta porosidad y alta permeabilidad van a permitir un mejor flujo de los fluidos, facilitando la extracción del hidrocarburo. Saturación de los fluidos en la roca. Bueno, la saturación describe la fracción del volumen de que los poros están ocupando en un fluido específico, ya sea petróleo, gas o agua. La saturación del petróleo es el porcentaje del volumen de poro ocupado por el petróleo. La saturación del gas es el porcentaje del volumen de los poros ocupado por gas y el porcentaje del volumen de agua, pues es lo mismo, pero lo que ocupa el agua. La relación entre la saturación de estos fluidos es importante para determinar la viabilidad de la producción de un yacimiento. Y aquí podemos ver en esta imagen una vista microscópica de un sistema de roca fluido, según Grill and White. En la zona negra o más oscura podemos ver todo lo que es del petróleo. El agua con nata la podemos ver ahora sí que en esta zona o esta parte blancuzca que vemos. Y lo que está dentro de esta roca, pues son los granos de arena. Comportamiento de los fluidos en el reservorio. Los fluidos en un reservorio no se comportan de manera constante. Sus propiedades cambian con la presión y la temperatura, lo que va afectando así la eficiencia de la extracción. Ahora, la presión, volumen y la temperatura estudia cómo cambian estas propiedades del fluido con las condiciones del yacimiento. En un comportamiento no ideal, los fluidos, especialmente el petróleo y el gas, no siguen siempre las leyes ideales debido a la interacción compleja en el reservorio. El método PBT se utiliza para caracterizar cómo las propiedades del fluido cambian con las condiciones de presión y temperatura. ¿Cuáles son los pasos para el modelado PBT? Bueno, primero se toman muestras del petróleo y gas a diferentes presiones y temperaturas. Después, se construyen curvas de comprensión para determinar cómo el fluido se comportará en diferentes condiciones de presión. Y posteriormente se utilizan simulaciones para prever cómo los fluidos se comportarán durante su producción. Técnicas de modelado de fluidos en yacimientos. Bueno, existen varias técnicas para modelar el comportamiento de los fluidos dentro de un yacimiento.
simulaciones de desplazamiento de fluidos, que estas van a estudiar cómo los fluidos se desplazan por el reservorio en función con la saturación y la permeabilidad de la roca. Los modelos de frente de desplazamiento simula frente del fluido como el agua inyectada mientras nos da una perspectiva de cómo avanza en nuestro yacimiento. Las simulaciones de inyección van a estudiar cómo los fluidos inyectados afectan la producción del reservorio y cómo mantienen así su presión. Modelado de propiedades de la roca en la simulación. Bueno, en la simulación de yacimiento, las propiedades de la roca se incorporan para entender cómo estas influyen en el flujo de los fluidos. El modelo de porosidad y permeabilidad simula y nos da la integración de estos datos sobre la porosidad y la permeabilidad para simular el comportamiento de los fluidos en nuestro reservorio. Ahora, la viabilidad de las propiedades de la roca van a afectar cómo los fluidos se mueven dentro del yacimiento y este aspecto se modela con distribuciones aleatorias en las propiedades de la roca. La fracturación, por otro lado, puede alterar la permeabilidad y permitir que los fluidos se desplacen más fácilmente. En simulaciones se modelan las fracturas para entender cómo van a afectar la producción de petróleo y gas. Los modelos de fracturación hidráulica se utilizan para estudiar cómo las fracturas creadas artificialmente van a afectar el flujo del fluido y la recuperación de este petróleo. La simulación de fracturas abiertas versus cerradas analiza cómo las fracturas afectan la permeabilidad a lo largo del tiempo. Métodos para determinar la permeabilidad de la roca. Pruebas de presión diferencial, se mide la caída de presión a través de un núcleo de la roca para determinar así la permeabilidad. Las pruebas de inyección de agua o gas, se inyecta el fluido en la roca y se mide así el flujo para determinar la permeabilidad de la misma. Y es importante ya que la permeabilidad es crucial para determinar la capacidad de un yacimiento para producir hidrocarburos, ya que influye en el flujo de los fluidos. Y aquí podemos ver una representación gráfica pues para que tengamos una idea de cómo sería la porosidad y la permeabilidad en una roca. Modelado de fluidos en yacimientos no convencionales. Bueno, los yacimientos no convencionales como los de esquistos o arenas compactas requieren de un modelado especial debido a su baja permeabilidad. El modelado de fracking, la fracturación hidráulica es un proceso clave en el que los yacimientos no convencionales se estimulan para prever cómo las fracturas aumentan la permeabilidad. Y el modelado de redes porosas pues va a ser útil para modelar cómo los fluidos fluyen a través de estas fracturas y de los poros en un reservorio. Bueno, aquí igual cabe señalar que pues esta representación gráfica es más que nada para que se den una idea de cómo se ve ese modelado. Técnicas avanzadas del modelado de fluidos. Bueno, la simulación de fluidos multicomponente. Cuando hay más de un fluido presente en el reservorio, por ejemplo, agua, gas, petróleo, se necesita un modelo que simule la interacción entre estos fluidos. Ahora, este modelo el modelo multicomponente va a modelar cómo diferentes fluidos interactúan y se desplazan en el mismo reservorio. Los modelos de simulación de gas condensado se utilizan para modelar el comportamiento del gas cuando éste se condensa a medida que la presión va a disminuir. Bueno, para ir cerrando en conclusión, el modelado de fluidos y las propiedades de la roca son fundamentales para comprender el comportamiento de un reservorio y optimizar las técnicas de extracción. Estos modelos permiten a los ingenieros tomar decisiones informadas sobre la perforación, la inyección de fluidos y la recuperación del petróleo. Las técnicas avanzadas de modelado y de integración de estos datos geofísicos, geológicos y operacionales permiten una simulación precisa, lo que mejora la eficiencia y la rentabilidad de los proyectos petroleros. La continua evolución de las tecnologías de simulación permitirá a la industria enfrentar de manera más eficiente los desafíos de los yacimientos no convencionales y de alta complejidad. Por otro lado, la importancia de este tema va más allá del aspecto técnico. En la práctica, un error en la caracterización de los fluidos o en la estimación de propiedades petrofísicas puede llevar
a sobreestimar las reservas o inclusive diseñar mal un plan de desarrollo o invertir en métodos de recobro poco efectivos. En cambio, un modelo sólido nos va a permitir minimizar la incertidumbre y tomar decisiones con mayor seguridad técnica y económica. Es por ello que, en conclusión, comprender y dominar el modelado de fluidos y las propiedades de la roca significa comprender en esencia misma el yacimiento. Y esto es la base que sostiene todo el plan de explotación y al mismo tiempo el camino para aprovechar de manera responsable los recursos energéticos que la naturaleza o el mundo nos está ofreciendo. Bueno, chicos, sin más de mi parte, les recuerdo mi nombre. Soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos por su atención.